Vamos a resolver un ejercicio que se titula inversión doble. Dice así: un inversor dispone de 10.000 euros con los que acomete simultáneamente dos inversiones A y B, ambas con una duración de 24 meses. El capital destinado a la inversión A es un 14% mayor que el destinado a la inversión B. La inversión en su conjunto le proporciona una rentabilidad del 12% efectiva anual. La rentabilidad de la inversión B le proporciona una rentabilidad del 15% efectiva anual. Calcular la rentabilidad de la inversión A expresada en tanto efectivo anual. Muy bien, pues vamos a verlo aquí a la derecha con esta imagen que tenemos escaneada. Nosotros inicialmente tenemos un capital inicial de 10.000 euros, que es lo que hemos llamado C sub 0. Ese capital se descompone en dos capitales, el C0A y el C0B, para acometer dos inversiones. Se tiene que cumplir que la suma de ambos capitales iniciales, el de la inversión A y el de la inversión B, tiene que ser igual a los 10.000 euros. Y lógicamente, el capital final de la inversión, que le vamos a llamar CN, tiene que ser igual al montante final o capital final alcanzado en la inversión A más el que se alcanza en la inversión B. Luego nos dan un dato importante, y es que la inversión A es un 14% mayor. Bueno, pues eso se refleja en la siguiente ecuación, esta que tenemos aquí, que dice que si tomamos C0B, que es el capital destinado a la inversión B, y lo multiplicamos por 1,14, lo que obtendremos es el capital de la inversión A. Eso quiere decir que el capital destinado a la inversión A es mayor en un 14%. Es la forma de expresarlo mediante una ecuación. Podríamos poner un ejemplo si no lo tenemos claro. Supongamos que C0B fueran 100 euros. Al multiplicar por 1,14, C0A serían 114 euros. Con lo cual vemos que sí sería un capital mayor el de la inversión A y justamente sería un 14%. Muy bien, vamos a plantear aquí los datos. Tenemos por un lado la inversión A, la inversión B y la inversión total. Nos dan una serie de datos que son: para la inversión total nos dicen que la rentabilidad, la vamos a llamar R, es del 12%. La rentabilidad de la inversión B es el 15%. Y la rentabilidad de la inversión A es lo que nos piden. Es la incógnita del problema. Muy bien, pues vamos a plantear una serie de ecuaciones que te dicen que el montante final o capital final que se alcanza con la inversión conjunta tiene que ser igual a la suma de el montante que se alcanza con la inversión A más el montante que se alcanza con la inversión B. Por otro lado, si sustituimos ecuaciones, el CN o montante final de la inversión total tiene que ser igual a C0, que es la inversión, los 10.000 euros, por 1 más 0,12, porque es la rentabilidad conjunta, elevado al cuadrado porque son 24 meses, que son 2 años, y estoy trabajando en años. Eso tiene que ser igual al montante final que se alcanza con la inversión A, que sería C0A por 1 más RA, que es la incógnita, elevado al cuadrado. Y el montante final que se alcanza con la inversión B sería el C0B, o capital inicial destinado a la inversión B, multiplicado por 1 más 0,15 al cuadrado. El 0,15 es la rentabilidad que se obtiene en la inversión B. Muy bien, pues ahora lo que hacemos es, donde pone C0, nosotros sustituimos por lo que sabemos, que el C0 tiene dos componentes: el capital inicial destinado a la inversión A más el capital inicial destinado a la inversión B. El 1,12 cuadrado se copia, este se deja como estaba y este también. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir la expresión que tenemos aquí arriba, esta de aquí, la vamos a traer por aquí, que me dice que C0A es
1.14 por C0B. Venimos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y la vamos a utilizar precisamente aquí. En este punto. Justamente aquí. Sustituimos mi C0A por esta expresión, porque sabemos que es 1.14 por C0B. Le seguimos sumando C0B, multiplicamos por 1.12 cuadrado. El C0A lo volvemos a sustituir por su valor, que es este. Esto lo dejamos como estaba y esto también. Y lo que vemos ahora es que si sacamos factor común, el C0B vemos que es común en todo y que se nos va, porque está en todos los sumandos y en todos los lados, en todos los términos de la ecuación. Por lo tanto, ¿qué nos ha quedado? Pues nos ha quedado 1,14 más 1, porque al sacar factor común aquí siempre nos va a quedar un 1. Cuando esto desaparece no queda 0, sino que queda un 1. Y por lo tanto, 1,14 más 1 es 2,14. Este 2,14 que luego le vamos a emplear viene de sacar factor común aquí. Luego ya es copiar. El 1.12 cuadrado se mantiene. Aquí nos ha quedado pues todo menos lo que se nos ha ido, que era el C0B, y simplemente se copia. Y luego finalmente lo que se hace es que se despeja la rentabilidad de la operación A. Esto si lo hiciéramos a mano, pues llegaríamos a la solución, que es un 9,3 y más decimales efectivo anual. Pero ahora vamos a resolverlo utilizando la hoja de cálculo. En este caso, lo que haríamos es comenzar por aquí. Tomamos los datos y primero vamos a ir a por C0B. C0B es esta expresión que la obtenemos como 10.000 partido de 2,14. Esto ya hemos visto de dónde sale el 2,14 al trabajar aquí. Pero aún así, para que quede más claro, hemos puesto aquí unas ecuaciones que nos llegan hasta esta que vamos a utilizar. Estas ecuaciones son las siguientes. Te dice que C0A es 1,14 por C0B. Esto es justo la que teníamos aquí. Simplemente la hemos vuelto a copiar. Esta es esta. Y C0 es igual a C0A más C0B. Y esta también es la primera que teníamos aquí arriba. Vale, pues una vez que tenemos estas dos, vamos a trabajar con ellas hasta que lleguemos. ¿Qué hacemos? Pues lo que hacemos es, esta segunda ecuación la volvemos a copiar. Y ahora, donde pone C0 lo dejamos como estaba. Y donde pone C0A lo vamos a sustituir por este valor, que es 1,14 C0B. Eso proviene de esta expresión que tenemos aquí y que es la que hemos vuelto a aplicar. Bueno, pues ahora sacamos factor común, el C0B. Aquí lo hemos hecho más despacito a la hora de sacar factor común. Te queda el 1,14 más 1 y de ahí sale el 2,14. Ahora simplemente despejo C0B y me queda que C0B es el capital inicial, los 10.000 euros, partido de 2,14. Y eso es lo que hemos aplicado en esta celda. En la celda C15 hemos aplicado esta expresión, con lo cual ya sabemos quién es C0B, el capital inicial destinado a la inversión B. Para conocer el de la inversión A, pues simplemente multiplicamos por 1,14. Multiplicando por 1,14. Muy bien. Bueno, pues ya sé los dos capitales. ¿Ahora qué hago? Pues me vengo aquí y calculo el capital final de la operación conjunta, que son los 10.000 por 1 más 0,12 al cuadrado porque son 2 años. Luego calculo aquí el capital final de la inversión B, que es los 4.672 con algunos decimales por 1 más 0,15 al cuadrado. O sea, lo que estoy haciendo es capitalizar al 15% durante 2 años el capital inicial de la operación B.
Y aquí hago la diferencia. Lo que hago es, si resto el CN, que es el montante final de la operación conjunta, menos el CN de la inversión B, pues habré obtenido el CN o montante final de la inversión A, que son esos 6.364 con algunos decimales. Y finalmente, lo que hago es utilizar la función tasa. Aquí voy a meterle los 2 años. Punto y coma significa que no hay pago, porque aquí veo que me está pidiendo el pago, pero no hay pago, esto no es una renta. Luego le meto con signo negativo el valor actual, que es la celda C14, que es la cuantía inicial destinada a la inversión A, y luego, como valor final, la G13, que es la que acabo de calcular. Es el montante final de la inversión A. Con lo cual, obtengo ese 9,3 y más decimales por ciento efectivo anual. Este sería el método 1. Vamos a verlo por un segundo método. Básicamente es lo mismo, pero se organiza la tabla de otra forma para que quizás se vea mejor. Hacemos una tablita donde ponemos los años en su instante inicial 0, de donde arranca la operación, y su instante final 2, porque dura 2 años. Vamos a ver la inversión conjunta, luego la inversión A, la B, y si sumamos la A y la B, esta columna de suma me tiene que salir lo mismo que la inversión conjunta. ¿Qué flujos de caja tenemos aquí? Comenzamos por los 10.000 euros, que es el dato del problema. Es el capital inicial. Luego lo que hago es que calculo el capital final de la inversión conjunta. ¿Cómo? Pues multiplicando los 10.000 por 1,12 al cuadrado. Esto es, capitalizando 2 años al 12%. Después me voy a esta celda y lo que hago es, para calcular el capital inicial de la inversión B, tomo la celda C21, que son los 10.000 euros, y lo divido entre 2,14. Eso me da el capital inicial de B. Lo siguiente que hago es calcular el capital inicial de la inversión A, simplemente multiplicando la celda E21, que es la que acabo de calcular, por 1,14, porque sabemos que, según el enunciado, la inversión A es un 14% mayor que la B. Puedo comprobarlo, la suma de estas dos me tiene que dar 10.000, y efectivamente da 10.000. Lo siguiente que hago es calcular el capital final de la inversión B. Como sé que la rentabilidad es del 15, pues si multiplicas por 1,15 al cuadrado el capital inicial te tiene que dar el capital final. Lo siguiente que hacemos es calcular quién es el montante final de la inversión A. Y esto se hace por diferencias. Esto es, tenemos que restar el importe de los 12.544, que es el montante final de la operación conjunta, menos los 6.179 y más decimales, que es el importe final o capital final de la inversión B. Una vez que ya tengo hecha esta tablita, me voy a esta de aquí, a esta fila, y calculo la tasa o rentabilidad de cada una de estas operaciones. Comienzo por aquí. Y lo que hago es aplicarla durante 2 años. Punto y coma significa que no hay pago, no es una renta. Le meto signo negativo, me piden el valor actual. El valor actual son los 10.000. ¿Por qué? Porque estoy hablando de la operación conjunta y es el capital inicial. Y el capital final son los 12.544. Si calculo eso, me sale un 12%. Si esta fórmula la copias a la derecha, acabas de obtener la solución del ejercicio porque ya te está dando la rentabilidad de la operación A, que es ese 9,3 y más decimales. Y si la vuelves a copiar para la inversión B, pues ya simplemente comprobarías que la inversión B es verdad que me da una rentabilidad del 15%. Por lo tanto, hemos visto cómo resolverlo o bien a mano o bien con hoja de cálculo por 2 métodos. Método 1, método 2, que básicamente es la misma idea, pero organizando los datos de forma diferente. Quizá con este de aquí abajo
se vea un poquito mejor. Muy bien, pues ya hemos visto este ejercicio que se titula inversión doble.